Arrojan certeza alguna sobre los difíciles pactos que serán necesarios para formar gobierno. Ante ese escenario parece inevitable la apertura de un periodo de interinidad institucional que como mínimo se va a prolongar hasta noviembre, cuando la ley exigiría que se convoquen otros comicios si no hay acuerdos en España. Un ejecutivo sin plenos poderes que tenga que prorrogar presupuestos generales del 23, además de negociar un cuarto tramo de 10.000 millones de euros de las ayudas del Next Generation y enfrentarse a la revisión del plan de recuperación que da acceso a 95.000 millones en créditos comunitarios, la referenciada adenda de las ayudas europeas. Ahora, tras el adelanto electoral, la mera elaboración del anteproyecto de ley de los presupuestos se antoja imposible y mucho más su presentación en el Congreso de los Diputados a finales de septiembre o como mucho principios de octubre. Una prórroga que dista de constituir una mera cuestión técnica en un contexto de bloqueo político como el actual. El debate y el miedo a cuenta del gas y la energía. La Agencia de Reguladores Europea quiere que se analice el riesgo de un corte de suministro de gas natural desde Argelia o desde Noruega. El organismo coincide con la asociación que aglutina a los transportistas de gas en que la simulación de una interrupción prolongada del gas ruso es sin duda el principal riesgo para el próximo verano e incluso también de cara al invierno. Sin embargo, este escenario podría verse agravado por la interrupción de algunos gasoductos, aunque eso sí, esto es menos probable que ocurra. La petición llega en medio de un escenario donde Naturgy acelera las negociaciones de los precios del gas natural para 2023, también para 2024 con Sonatrach, y después de la volatilidad que registró el mercado a finales del pasado mes de junio tras los problemas de uno de los gasoductos noruegos. Sonatrach y Naturgy mantienen su tira y afloja para fijar unos precios que sean aceptables para ambas partes. Sobre la guerra, Sudáfrica va a impulsar el plan de paz propuesto por los países africanos en una cumbre en Rusia. Su presidente va a liderar la delegación de los territorios africanos que van a participar esta misma semana en una cita con las autoridades del Kremlin que va a tener lugar en San Petersburgo, donde el mandatario impulsará el plan propuesto de paz a mediados de mayo para encontrar una solución pacífica al conflicto de Ucrania. Según la presidencia ucraniana, la cumbre va a ofrecer una oportunidad a los jefes de Estado africanos que forman parte de la misión de paz de los líderes del continente para continuar las conversaciones con el presidente Vladimir Putin sobre las medidas de fomento de la confianza que van a crear las condiciones propicias para un camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania. Y de entre todos los políticos que se han ido pronunciando a lo largo de la mañana en Europa sobre el acuerdo del grano está el ministro español de Agricultura. Luis Planas confía en que el pacto que facilitaba la exportación de cereal ucraniano a través del Mar Negro podrá pronto restablecerse, si bien reconoce, eso sí, que el tono de Rusia, que decidió abandonar el acuerdo, no es muy positivo. Al margen del pacto sobre el Mar Negro, la Unión Europea, recordemos, ya ha establecido los denominados como carriles solidarios para ayudar también a Ucrania a exportar sus propios productos agroalimentarios. Y ojo a los efectos de segunda ronda de las subidas de tipos de interés y de la inflación. En Inglaterra, los asalariados de Londres han cosechado los mayores incrementos salariales desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, ampliando así la brecha entre los más ricos y los más pobres del Reino Unido por primera vez en 2 décadas. Acorde a los números del Instituto de Estudios Fiscales, los ingresos medios de los empleados en la capital aumentan sobre los 5 puntos porcentuales hasta las 4.400 libras. Esto es casi el doble de la media nacional del 2,7. Los aumentos salariales son más altos aquellos que trabajan en servicios comerciales, finanzas, contabilidad o derecho, donde se concentran la mayor parte de los empleados de Londres. E incluso en la capital, los que menos ganan en la distribución ven rebotar su salario revalorizarse en el entorno de los casi 2 puntos porcentuales hasta las 2.700 libras. Mientras tanto, el clima empresarial de Alemania, el IFO, cae hasta los 87,3 puntos en julio, desde los 88,6 del mes pasado, por debajo del consenso, es decir, peor
de lo previsto. La confianza empresarial germana se suaviza aún más al comienzo del tercer trimestre, en consonancia con los gestores de compras, los índices de gestores de compras durante estas últimas horas, esos PMIs que hemos conocido y en el que ponen el foco los expertos. La caída se divide entre un pequeño descenso de las expectativas, mientras que el índice de valoración actual también cae hasta los 91,3. Continúan, por lo tanto, los riesgos continuos de recesión. Tras conocer el dato, el euro amplía las caídas y retrocede a su nivel más bajo en casi 2 semanas frente al dólar. Francia, por cierto, va a ralentizar el recorte de impuestos prometido. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, ha dicho esta misma mañana en France Info que los recortes de impuestos se van a extender durante varios años, mientras el gobierno intenta, a su vez, reducir el déficit presupuestario. El presidente Emmanuel Macron ya prometió, recordamos, una reducción temporal de 2.000 millones de euros en los impuestos sobre los hogares y había planeado completar la segunda mitad de una reducción de 8.000 millones de euros en un impuesto a producción industrial en el 24. En la entrevista con la radio pública, Le Maire asegura que el gobierno ha decidido un camino más lento de reducción de impuestos que se va a completar al final del segundo mandato de 5 años de Macron, que de momento van hasta 2027. Bueno, ya era una noticia oficiosa y ahora es oficial. China nombra a Pan Gongsheng como gobernador de su banco central, reforzando su posición al frente de la institución encargada de impulsar la segunda economía más grande del mundo. Pan, de 60 años, acaba de ser designado por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, reemplazando a Ji Gang, quien alcanzó la edad oficial de jubilación de 65 años para los funcionarios de nivel ministerial, según están publicando a esta hora de la tarde varios medios estatales. Pan, exdiputado del Banco Popular de China, ya había sido nombrado secretario del Partido Comunista en el PBOC a principios de julio, lo que lo colocó en uno de los 2 puestos principales de la entidad. Se unió al central chino en 2012 tras periodos anteriores en los que estuvo en puestos de alto nivel en varios bancos estatales, incluidos Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, y su ascenso a la cima del PBOC indica cómo Pekín prioriza ahora la continuidad de la política en un momento en el que la recuperación económica está perdiendo impulso y los funcionarios lidian con varias formas de aumentar la confianza. Martes 25 de julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y pendientes precisamente de ese gigante asiático, pendientes de China, porque se acaba de confirmar el ministro de Relaciones Exteriores destituido oficialmente de su cargo después de haber estado desaparecido durante el último mes, poniendo fin abruptamente a su carrera diplomática, que saltó a la cima del gobierno de Xi Jinping como una de las estrellas más confiables dentro del organigrama del Partido Comunista Chino. La decisión oficial es que King ya ha sido reemplazado y su lugar ha sido ocupado por su predecesor, por el exministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, tras semanas de especulaciones sobre el paradero oficial del actual alto representante diplomático de El Dragón Dormido. A medida que crecía la especulación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya confirmó que King habría tenido varios problemas de salud, pero el breve anuncio del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, el que nombra formalmente a los altos funcionarios, de momento no acaba por nombrar ni problemas de salud ni ninguna otra razón. Falta de claridad, pero la noticia sobre la mesa: destitución inmediata del ministro de Relaciones Exteriores de China, de Qin Gang, desaparecido durante el último mes, entre varias especulaciones sobre su paradero. Finalmente, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional acaba de confirmar que se le reemplaza al frente del alto organismo diplomático de la segunda mayor economía del mundo, y en su puesto el que estaba antes, el predecesor, el exministro Wang Yi. Pendientes de todo esto, pendientes de esta última hora, miramos y volvemos a mirar a nuestro país, porque es una jornada en la que hay casas de análisis que vuelven a ser tajantes. Así pueden definirse al menos las opiniones que vierten hoy desde Barclays sobre el resultado de las elecciones generales celebradas el 23 de julio en España.
Creemos, y dice hoy en una nota la entidad británica, que lo más probable es que se produzca un parlamento colgado y que se celebren nuevas elecciones, finales del 23, principios del 24, asegura esta entidad Barclay, recordamos, en las que dice que son razones para augurar un escenario, las actuales, de bloqueo político, pese a que el Partido Popular ha logrado esa mayoría global, ni aliándose con Vox alcanzaría una mayoría absoluta, los 176 escaños del Congreso de los Diputados necesarios para formar gobierno. Se quedan con 169 frente a los 153 que de momento podrían aglutinar Partido Socialista y sumar a los que habría que contrarrestar los apoyos de partidos minoritarios, la mayoría formaciones regionales e independentistas que difícilmente, dice Barclay, apoyarían un gobierno de centro-derecha, pero potencialmente sí que podrían apoyar a uno de centro-izquierda. No obstante, los estrategas de la firma creen que esto último sí que implicaría complejas negociaciones que, en su opinión, tienen pocas probabilidades de éxito. Avisan que si finalmente se produce este escenario, gobierno de centro-derecha, Partido Socialista y sumar con los independentistas, provocaría una incertidumbre prolongada y podría retrasar incluso el desembolso de los fondos Next Generation como consecuencia del bloqueo parlamentario. Elecciones que apenas arrojan certeza alguna sobre los difíciles pactos que serán necesarios para llegar a la Moncloa. Ante el escenario parece inevitable ahora una apertura de un periodo de interinidad institucional que como mínimo se prolongaría hasta noviembre, cuando la ley exige que se convoquen otros comicios si no hay acuerdos antes. Un ejecutivo sin plenos poderes que tenga que prorrogar presupuestos, por ejemplo, del 23, negociar el cuarto tramo de los 10.000 millones de dólares de las ayudas europeas y enfrentarse a la revisión del plan de recuperación que da acceso a nada más y nada menos que 95.000 millones de euros en créditos comunitarios de aquella referenciada adenda de las ayudas europeas. Ahora, tras el adelanto electoral, la mera elaboración del anteproyecto de ley de esos presupuestos se antoja imposible por un lado y mucho más su presentación en el Congreso para la votación a finales de año. Una prórroga que dista de constituir una mera cuestión técnica en un contexto como el actual. Debe recordarse que a partir del 24, y esto es un problema, nos lo han dicho los expertos en negocios televisión, Bruselas volverá a abrir procedimientos de infracción para los países que no cumplan con las reglas fiscales comunitarias. Actualmente España está en ese escenario de reducción de deuda y déficit público. Afronta nuestro país ya desde el 22 una desaceleración en el consumo interno que afecta también al rendimiento de un impuesto clave como el IVA. Por lo tanto, Bruselas cuenta ahora con 2 meses para evaluar la revisión del plan, esa adenda del plan de desembolso de recuperación europeo, y que podría haberse ampliado el plazo de 2 meses por las vacaciones de agosto. En todo caso, la puerta abierta a un cambio de gobierno que propiciaría una revisión adicional. La pregunta es si serán capaces o no los partidos políticos de formar gobierno y, sobre todo, cuándo lo harán. Consultadas las principales patronales y asociaciones empresariales del país, todas coinciden en que la incertidumbre es siempre lo que penaliza la actividad económica y a la inversión. De hecho, advierten que España no puede permitirse ni retrasos en la ejecución de los proyectos asociados a los fondos europeos, ni dudas sobre el grado de seguridad jurídica del país. Por ello, la petición que más hacen llegar es, independientemente del color político, que haya gobierno cuanto antes para no dejar en stand-by actuaciones en marcha y tener cuanto antes interlocutores válidos con quien abordar, dicen los empresarios, los asuntos pendientes. Hace unas horas era la COE, la patronal, la que señalaba que el resultado de las urnas dibuja un entorno complicado políticamente hablando y que es posible que se haya que desatascar por parte de los ciudadanos con una nueva convocatoria electoral, un pacto de gobernabilidad complicado en un análisis que, según la patronal, todavía es complejo. Íñigo Fernández de Mesa es su vicepresidente. También es cierto que la empresa en la actualidad está en una situación muy debilitada por muchas razones. En primer lugar, pues porque se ha producido un aumento muy significativo de todo tipo de costes, desde los costes laborales a los costes fiscales, costes financieros y bueno, digamos la empresa española, que fundamentalmente es una empresa pequeña y muy pequeña, pues no está en una de las mejores situaciones. De hecho, el informe, una de las cuestiones que analiza es que existen, creo que son 15 o 18.000 empresas menos que antes del COVID, es decir, que ha habido una destrucción empresarial importante y esto todavía no se ha recuperado. Bueno, Fernández de Mesa dice que la empresa española está muy debilitada, sobre todo por el aumento de los costes.
Y ojo al vaticino, porque las encuestas por el 23J fallaron. Pero la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dice ahora que ella ya sabía que iba a haber un declive de Vox en la cita con las urnas. La líder de Fratelli d'Italia insiste en que se esperaba el mal resultado de su aliado en España en estas generales, pero celebra que los conservadores en general hayan logrado un importante avance. Sus palabras textuales han sido: el resultado de Vox era lo esperado, sabíamos que iba a perder escaños, pero añade: lo bueno es que el centro derecha crece y mucho en España. Meloni también dice que espera que España pueda formar un gobierno lo antes posible. Y mientras los partidos se preparan para conformar este ejecutivo, España registra un nuevo récord en gasto de pensiones. Supera ya los 12.000 millones de euros al mes. Y la pregunta es: ¿qué supone esto cuando queda ya muy poco para que vuelva esa disciplina fiscal de Bruselas a todos los países de la Unión Europea? Marta Vilar. Mientras el resto de Europa se prepara para que en 2024 Bruselas active de nuevo esa disciplina fiscal, lo que nos va a tener que hacer bajar ese gasto para poder bajar el déficit y también bajar la deuda. Mientras tanto, en España, una de las partidas que más gasto se lleva en nuestro país se dispara a un nuevo récord. Hablamos de las pensiones, y es que el gasto en pensiones alcanza ya la cifra de 12.000 millones de euros al mes. Así ha sido en este último mes y alcanza, por tanto, un récord. Es cierto que este aumento de gasto en el último año, en los últimos 12 meses, ha sido uno de los mayores que se ha registrado de un mes de julio a otro desde que hay registros. Un 10,8% es lo que ha subido ese gasto en el último año. También hay que recordar que, pues en el último año se ha producido esa subida de las pensiones revalorizada al IPC. Un IPC que, por cierto, en 2022 estuvo excepcionalmente elevado. Hay que recordar que, hasta ahora la mayor subida del gasto en pensiones había sido la del mes de julio de 2008, que había sido del 8,3%, y por lo tanto, en este caso, este año se supera esa cifra que habíamos tenido del 8,3% de crecimiento. También hay que decir que generalmente el gasto en pensiones ha subido prácticamente desde que hay registros, ¿no? Es cierto que ahora se están gastando concretamente unos 12.000 millones de euros al mes en esas pensiones, pero en un primer momento, cuando, cierre del año, en 2005, entonces España gastaba 4.950 millones de euros de media en pensiones. Claro, esto es menos de la mitad de lo que se está gastando ahora. Por lo tanto, cifra récord, gasto récord en pensiones, la partida que más dinero se lleva del presupuesto del Estado. Veremos también si en este sentido España tiene que hacer recortes, que es lo que muchos expertos nos advierten que va a tener que producirse el año que viene, cuando en 2024 entre en vigor esa disciplina fiscal que se suspendió por culpa del coronavirus, pero que ahora el año que viene vuelve a entrar en vigor y va a tener que hacer que España haga recortes para poder cumplir con esa disciplina fiscal de bajar el déficit, bajar la deuda en España. Antes de seguir, publicidad. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Bueno, a finales de la semana pasada conocíamos que Ibercaja va a ser una de las 5 entidades que se van a ocupar de la gestión de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, la nueva figura con la que el Gobierno pretende impulsar el ahorro y de previsión entre las empresas y que va a contar con comisiones más baratas para los trabajadores que los planes individuales de empleo. Vamos a analizar un poco más en detalle en qué se basa esta estrategia de la mano de José Carlos Bizarraga, director general de Ibercaja Pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, ¿cuál es la ventaja clara de primeras que puede tener, más allá de estas comisiones más bajas, este fondo de promoción pública que, si no me equivoco, no va a tener dinero del Estado directamente, por aclarar, sino que va a ser de las 5 entidades elegidas, ustedes van a gestionar unos 3 fondos? Correcto. Cada una de las entidades gestoras tendremos 3 fondos de pensiones abiertos en funcionamiento, con diferentes tipologías de política de inversión. Pero a tu pregunta, Javier, de qué es lo que tiene que no tengan los fondos privados, pues en principio, sobre todo, un apoyo y una solidez de la administración pública, en este caso además de Seguridad Social. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con el Ministerio de Economía y, sin embargo, en este proyecto lo ha tomado la iniciativa y ha tomado la gestión el Ministerio de Seguridad Social, con lo cual ahí hay un cambio ya importante, ¿no? Cada vez se ligan más a las pensiones públicas como complementarias, las pensiones privadas, las que estamos viendo ahora, y de alguna forma van a tener una mayor, o deberían de tener una mejor acogida por algunos colectivos o por los convenios sectoriales que se puedan ir firmando, porque al final, bueno, pues aquí lo que se ha tratado también es de simplificar los procedimientos en los fondos públicos. Existe ya una comisión de control especial que va a velar porque se cumplan todas las reglas del juego, que es una actividad que hasta ahora en los fondos privados tenían que tomar los sindicatos y los promotores, en este caso las empresas, y de alguna forma todo eso se tiende a simplificar en el funcionamiento del fondo. Luego, no menos importante, hablabas antes de la comisión, pues la comisión ya está negociada, por decirlo de alguna forma. Cuando tú hasta ahora montabas un fondo de empleo, pues tenías que hablar con tu entidad gestora y en función del volumen, de la situación de tu empresa, de la proximidad que tuviera o no a tu entidad financiera, pues negociabas una comisión u otra. En este caso ya va a estar negociada y de alguna forma con una ventaja competitiva enorme, ¿no? Porque bueno, pues ver estas comisiones se podían ver en fondos grandes, pero en un fondo pequeñito que pueda entrar ahora a este fondo público, que tenga ya desde el inicio, en nuestro caso, una comisión del 0,20 más una comisión de deportería del 0,04, bueno, pues habla de tener unas condiciones de mercado muy interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener, pues eso, una acogida favorable por aspectos que son la sencillez y la economía que va a tener encima de la mesa. Después va a tener también, yo creo que no deja de ser importante, la plataforma digital común, que es una estructura que se está creando también de la mano del Ministerio, pues lo que va a permitir es que una persona, independientemente de la entidad financiera que tenga, independientemente de la gestora que le haya llevado el patrimonio, pues si va cambiando de empresa, bueno, pues pueda ir viendo ahí cómo tiene sus saldos, dónde los tiene, lo que le están dando, lo que no le están dando, qué rentabilidad tiene. Bueno, pues de alguna forma el trabajador puede tener ahí si me permite, su historia laboral no, pero su historia en pensiones dentro de una plataforma a la que todos los trabajadores que tengan este tipo de planes van a tener acceso sin tener que estar vinculados a la entidad gestora como tal, que lo podrían estar, y todas las gestoras les vamos a dar información, sin ninguna duda, pero habrá un centro común donde acudir. Entonces, bueno, yo creo que es un paso importante al que le quedan seguir dando pasos, pero que como el paso inicial pues puede ser muy relevante, muy interesante. Que son diferentes los perfiles que van a tener en cada fondo. Interpreto que uno más conservador, otro más arriesgado y otro para quien no quiere mojarse en ninguna de las dos opciones. Correcto. Sí, eso es lo que se ha estado
viendo en el concurso, aunque hay que todavía las políticas de inversión aterrizarlas todavía más, pero sí, son los 3 perfiles típicos que podríamos tener y que lo que nos van a permitir también, que no es menos importante, poner en marcha ciclos de vida, ¿vale? Ciclos de vida son unos planes que, en función de la edad de cada uno de los partícipes y trabajadores, pues pueden permitir hacer cambios en la política de inversiones en función con un criterio, exclusivamente el criterio de edad, ¿vale? También el criterio, tú puedes acceder a uno o a otro, pero una vez que estás dentro de eso, bueno, pues en función de tu nueva edad te irán poniendo más riesgo o menos riesgo y eso va a permitirlo el tener 3 fondos de pensiones y tener un trocito en cada uno, ¿vale? No estar solamente ligado a uno de ellos, sino que tú puedes ser partícipe de esos 3 en función de el riesgo que vayas tomando y la edad que vayas teniendo. Entonces, bueno, es un proyecto que en ese sentido también es muy disruptivo y que antes no se podía hacer, de hecho. Las posiciones que van a tener estos fondos las eligen ustedes y su equipo y el gobierno no toma decisiones ni obliga a comprar ciertos activos, porque se llegó a especular con que pudiera forzarlos a comprar deuda pública. Correcto. En el momento inicial sí que, bueno, pues yo diría que no parte del Ministerio. Las conversaciones que teníamos a nivel sectorial, a nivel de Inverco, nunca estuvo encima de la mesa, pero sí es verdad que se llegó a especular y a hablar sobre esa situación. Y hubiera sido una situación de todo punto incómoda y seguramente rozando el larguero de la normativa en más de un tema, pero desde luego no hay absolutamente nada de eso. Y bueno, pues los equipos de gestión dentro de las políticas de inversión que hemos firmado y que hemos puesto encima de la mesa tendrán absoluta autonomía para tomar sus decisiones de inversión y conseguir la mejor de las rentabilidades, porque si no ese fondo de pensiones, ese plan de pensiones, cambiará de gestora simplemente. No le damos buenos resultados a los clientes o no permanecerán con esa gestora, ¿no?, con la que no estén cómodos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí que hubo esa rumorología, Javier, pero enseguida se corrigió y no ha habido nada y de hecho ahora es que los gestores de cada una de las 5 entidades tienen una absoluta autonomía en la gestión dentro de los criterios que cada una tenga de control de riesgos, etcétera, etcétera. Decía que van a tener los clientes, los usuarios, los trabajadores, una especie de vida laboral en cuanto a la gestora a la que han estado ligados sus planes de pensiones. Esto, me imagino, este proyecto va a funcionar quien esté en la Moncloa, porque ahora en este contexto político que tenemos, la indecisión parte como marca de la casa en diferentes frentes. A ver, es obvio, evidente que no tener una estabilidad parlamentaria en el gobierno, etcétera, pues afecta a muchos proyectos, ¿no? Hombre, este proyecto está ya puesto en marcha, está lanzado y entendemos que no debería de tener obstáculos porque se han ido venciendo. Tenemos el reglamento ya aprobado muy recientemente, la semana pasada, el día 18 de julio, el 19 se publicó y ese reglamento nos da a las gestoras el confort suficiente para poder hacer la gestión de este tipo de productos. Luego el concurso también ya, pues estamos ya presentando toda la documentación que tenemos que presentar, con lo cual estimamos que en septiembre el producto, estos nuevos fondos podrían tener ya plena vigencia y plena circulación y pleno desarrollo comercial. Hombre, es evidente que si la administración que esté, bueno, pues los apoya, pues mucho mejor. Yo no creo que vayamos a tener, tanto si es continuista con el gobierno que hemos tenido hasta la actualidad, como si hubiera cualquier otra alternativa, hubiera elecciones, que son las 3 opciones que están encima de la mesa, no creo que tengamos ningún problema con ninguno de ellos, porque todos han manifestado lo mismo, ¿no? Que es bueno que tengamos estos sistemas privados de pensiones, que hay que potenciarlos. Como te decía al principio, si algo cabe es que todavía se puedan potenciar en mayor medida y cualquier administración que venga no le queda otro remedio que seguir impulsándolos de verdad, además, y con algún otro añadido, ¿no?, tanto de
beneficio fiscal que pueda tener para la empresa y trabajadores como de adscripción, como de potenciación con los sindicatos, que son una parte muy importante para que en las mesas negociadoras lo lleven a cabo, y la propia administración, porque no nos olvidemos que tiene que autorizar el que la aportación se pueda realizar en los fondos que ya tienen algunas administraciones públicas, no todas, pero la Administración General del Estado lo tiene, hay muchas comunidades autónomas que lo tienen, y de alguna manera tenemos que ser capaces de volver a hacer aportaciones a esos fondos e incorporar muchos más a este tipo de productos, porque es el bienestar de la sociedad en el futuro. Sí, no sé si decía, para septiembre espera que ya se puedan poner en marcha este tipo de proyectos. ¿Está habiendo demanda? ¿Les han preguntado sobre...? A ver, hay cierta hay interés en tanto en los sindicatos como en las grandes compañías. Bueno, hay movimientos ya en la negociación colectiva. Bueno, pues tenemos que ser capaces también entre todos de ponerlo encima de la mesa, pero en España no tenemos la capacidad de posicionar estos productos como una parte obligatoria en la relación de la empresa con el trabajador, como ocurre en otros países como el caso de UK. Pero sí que está habiendo cada vez pues mayor apetito hacia este tipo de productos, porque yo creo que tanto empresa como trabajadores han entendido que es una fórmula que a lo mejor no para las personas que tienen más edad, sino para la gente más joven es indispensable que tengan este ahorro desde el momento que empiezan a trabajar, en el momento que llegan, y que además luego lo puedan ir llevando de empresa en empresa. No olvidemos que esto no se queda en la empresa. Si tú te cambias de compañía, tú te llevas tu mochila de pensión privada y tú la puedes gestionar en el fondo que quieras, pero por supuesto en un fondo de empleo también, ¿no? Entonces yo creo que es una figura que vamos a ir viendo cada vez con más frecuencia, ¿no? Y que vamos a ser capaces de llevarla al mundo de la pyme, etcétera. Pues con esto nos quedamos. José Carlos Bizarraga, director general de Ibercaja Pensiones, muchísimas gracias por esta explicación. Un placer esta conversación aquí en Negocios Televisión. Buena tarde. Encantado, Javier. Buenas tardes. Y mientras tanto, hablábamos de la inestabilidad en el Gobierno y la última hora pasa por Junts per Catalunya. Recuerden esos 7 diputados de los que se tiene que valer Pedro Sánchez si quiere revalidar en la Moncloa junto al resto de formaciones independentistas y regionales. Pues bien, el Gobierno rechaza la agenda nacionalista para Cataluña de la formación de Carles Puigdemont. De hecho, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, ha resaltado que las urnas han dibujado una España diversa y plural. Hay que avanzar por retroceder, hay que apostar por avanzar y no por retroceder, y dice que el reclamo para la amnistía de todos los encausados por el procés y un referéndum de autodeterminación en Cataluña no está dentro de la agenda del Gobierno. Esto cuando precisamente ha sido hoy Carles Puigdemont el que se ha abierto a negociar con Alberto Núñez Feijóo. En liza, esos 7 diputados de Junts per Catalunya de momento se alejan del Partido Socialista porque el Gobierno les dice no a la agenda independentista en Cataluña y se acercan posiciones con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. En cualquier caso, el debate y el miedo vienen en España a cuenta del gas o la energía. La Agencia de Reguladores Europea quiere que se analice el riesgo de un corte de suministro de gas natural desde Argelia o desde Noruega. El organismo coincide con la asociación que aglutina a los transportistas de gas en que la simulación de una interrupción prolongada de este material ruso es sin duda el principal riesgo para el próximo verano o invierno. Sin embargo, el escenario podría verse agravado por la interrupción de algunos gasoductos, que es menos probable que se produzca. Esta petición llega en medio de un escenario donde Naturgy acelera ya negociaciones de los precios del gas hasta 2024 con la argelina Sonatrach y después de la volatilidad que hemos visto en este último mes de junio tras los problemas de unos de los gasoductos noruegos. Naturgy y Sonatrach mantienen su tira y afloja a día de hoy para fijar unos precios que sean aceptables para ambas partes. El año pasado la negociación se cerró prácticamente a finales de ejercicio y en esta ocasión los contactos se mantienen de manera intensa y fluida, pero el escenario político hace que se convierta en un tema incierto y probablemente se retrase al cierre o solo se alcance un acuerdo sobre 2023, no sobre el 24. Para los reguladores europeos, el problema de suministro con Argelia o con Noruega suponen escenarios extremos, pero que hay que tenerlos en cuenta. Un invierno frío, el que sucede una vez cada 20 años, podría verse
de Bruces con una interrupción total del gas ruso, lo que representa un escenario simulado más estresado en los que se va a necesitar suministro adicional. Países europeos ya estarían expuestos a este riesgo de reducción de demanda entre un 6 y un 13% durante todo el invierno. Entre tanto, el gobierno español manda la segunda remesa de tanques Leopard a Ucrania, así lo ha anunciado el Ministerio de Defensa, aunque también se mandarán ambulancias, vehículos de transporte oruga y acorazado, camiones y distintos tipos de munición. Según el Ministerio de Defensa, el material ha salido esta jornada del puerto de Santander y se espera que pueda ser entregado a las Fuerzas Armadas ucranianas a principios de agosto. El envío se compone de los 4 Leopard 2A4 comprometidos por el gobierno, que se sumarán a los 6 Leopard 2 de las mismas características que, recordemos, ya fueron entregados al gobierno ucraniano. Se han remitido, además de todo esto, 10 vehículos acorazados, 113, 3 de ellos para la Guardia de Fronteras, y 10 camiones de la Armada. De los que 5 serán entregados a las Guardias de Frontera y otros 5 irán destinados directamente a las Fuerzas Armadas. Mirando la guerra, Rusia anuncia su intención de tomar duras represalias contra Ucrania después de que 2 drones hayan dañado edificios en Moscú durante la madrugada de este pasado lunes, incluido uno cerca de la sede del Ministerio de Defensa, en lo que calificó el departamento como un acto descarado terrorista. Nadie ha resultado herido, aunque el Kremlin insiste en que continuaría con su campaña en Ucrania y cumpliría con todos los objetivos de una operación que Kiev y gran parte de Occidente dicen que es una brutal guerra de conquista. Está siendo una referencia a los días de ataques mortales con misiles rusos contra objetivos en la ciudad portuaria de Odessa. Y entre tanto, Rusia parece que podría estar espiando directamente a Moldavia. Así lo creen desde este país, que sospecha que los servicios especiales del Kremlin han intensificado su actividad en el territorio tras detectar un aumento de antenas en el tejado de la embajada rusa. Más detalles, Marta Vilar. Moldavia sospecha que los servicios especiales de Rusia han intensificado su actividad en el país. Y bueno, pues lo sospechan así a raíz sobre todo del aumento de antenas en el tejado de la embajada de Rusia, que son capaces, dicen, de captar cualquier señal a larga distancia. Así lo están informando medios locales en Moldavia. Según Journal TV, solo a simple vista se pueden ver 28 antenas fijas en las dependencias de la delegación rusa en Chisinau. Dicen que la mayoría de ellas, 13 concretamente, son antenas parabólicas. También aseguran que hay una serie de equipos que son capaces, según varios especialistas consultados, de interceptar conversaciones de teléfonos móviles, datos de la red Wi-Fi y transmisiones de larga distancia. Según la prensa moldava, el número de antenas en la embajada rusa en Chisinau es superior incluso a las instaladas en la delegación rusa en Bruselas, donde su cantidad se situaría en 17 concretamente. Este mes las autoridades moldavas han informado de la desarticulación de una red de agentes que espiaban a favor de Rusia para desestabilizar la región y la situación en el país. Entre tanto, el plan de paz va a venir impulsado por Sudáfrica. Está propuesto por los países africanos y se va a poner en marcha en la próxima cumbre que haya en Rusia, que hay en unas semanas, en unos días, en San Petersburgo, con autoridades del Kremlin, donde el mandatario de Sudáfrica va a impulsar el plan de paz propuesto a mediados de mayo para encontrar una solución de diálogo al conflicto. Según la presidencia ucraniana, la cumbre va a ofrecer la oportunidad a los jefes de Estado africanos que formen parte de la misión de paz y líderes del continente para continuar con las conversaciones con el presidente Vladimir Putin sobre las medidas de fomento de confianza. Entre tanto, lo que no se plantea Rusia es reanudar el acuerdo del grano. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores insiste en que no hay conversaciones en curso sobre la reanudación del acuerdo de exportación del grano del Mar Negro, según medios rusos. El pacto, negociado por las Naciones Unidas y Turquía el pasado mes de julio, pretendía evitar una crisis alimentaria mundial, permitiendo la exportación segura de trigo, de maíz, de soja, bloqueado por la guerra de Ucrania. Y Polonia es quien atesta otro golpe a Ucrania. Ahora el país quiere restringir las importaciones de fresas de su territorio vecino. Recuerden que ya en abril hasta 5 capitales acordaron levantar sus restricciones sobre importaciones ucranianas a cambio de garantías de que el grano de este país solo cruzaría, pero no se quedaría. Esas medidas expiran el 15 de septiembre. Pero ayer el ministro de Agricultura de Polonia dijo que Varsovia quiere restringir la importación de fresas y de frambuesas ucranianas. Desde el bloque comunitario critican la petición del Ejecutivo
Moscú. De hecho, una fuente comunitaria consultada por Financial Times insiste en que Polonia dice ser el mejor amigo de Ucrania, pero que está más preocupado por proteger a sus intereses nacionales. Recordemos, Polonia en otoño tiene elecciones generales. En Bruselas está siendo hoy la reunión de ministros de Agricultura para discutir cómo facilitar las exportaciones de grano ucraniano. Uno de los retos de la reunión, abordar las objeciones de varios países de Europa del Este que han dicho que no planean permitir la importación de grano ucraniano cuando expire la prohibición actual a mediados de septiembre, de la que hablábamos hace unos instantes. Rusia ha atacado varias regiones ucranianas con drones durante la noche, apuntando a Kiev por sexta vez consecutiva en el mes. Y decíamos, cumbre europea. De entre todos los líderes que se han pronunciado a lo largo de la mañana ha estado el ministro español de Agricultura, Luis Planas. Confía en que el pacto que facilitaba la exportación de cereal ucraniano a través del Mar Negro va a poder restablecerse pronto, aunque reconoce que el tono de Rusia de decidir abandonar el acuerdo no es muy positivo. Vamos a escucharlo. La decisión por parte de Rusia, no solo la invasión de Ucrania como ilegal e injustificada, sino esta acción que supone una vez más por parte de Rusia la utilización de los alimentos como un arma de guerra, es absolutamente intolerable. Y yo creo que ese es el punto de partida de esta discusión. Evidentemente, las consecuencias del cierre hace unos días de la ruta del Mar Negro supone un problema para la salida de los cereales de Ucrania, pero también para los mercados internacionales. Al margen del acuerdo sobre el Mar Negro, la Unión Europea ha establecido ya los denominados carriles solidarios para ayudar también a Ucrania a exportar los productos agroalimentarios. Sin embargo, Planas señala que el coste es mucho más alto que por el Mar Negro. Y en la tierra de los secretos, estos pueden tragarse a cualquiera, y qué mejor demostración de la opacidad inherente al régimen chino que un ministro de Exteriores desaparecido desde hace ya más de un mes y sin explicación segura. Les hablábamos en sumario de la última hora de King Gang, que ha desatado rumores en todo el país de todo tipo por esa desaparición en el último mes. Finalmente acaba de confirmar el gobierno de Xi Jinping que se le reemplaza al frente del Departamento de Exteriores del territorio, concretamente por su predecesor en el cargo. Y esto cuando, ojo, porque Arabia Saudí sufre ya en sus arcas la caída de los precios del petróleo. Eva Villanueva, muy buenas. Muy buenas. Arabia Saudí sufre en sus arcas la caída de los precios del petróleo. Las ventas en el extranjero se han reducido en más de un tercio, al nivel más bajo desde septiembre de 2021, en medio de esa recuperación vacilante de los mercados energéticos. Las exportaciones han caído a poco más de 19.000 millones de dólares durante el mes de mayo, según los datos oficiales, que incluyen tanto a los productos crudos como a los refinados. La participación de las ventas de petróleo en las exportaciones totales, en el monto total, se han reducido hasta el 74% frente al 81% de hace un año. Hay que subrayar que Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, registró el pasado año esa ganancia inesperada y disparada debido a sus precios más altos del crudo y a la producción en 2022. En ese marco, de hecho, recordemos que su economía experimentó un crecimiento del 8,7%, lo que generó además mayores ingresos y permitió al país registrar su primer superávit presupuestario en casi 10 años. Tras este hito, al arranque de este 2023, el gobierno de Riad dijo que iba a prolongar los recortes de producción con los que arrancaba el ejercicio en ese intento por elevar los precios en medio de los temores persistentes sobre la economía global. Los precios del petróleo, del crudo, han subido. Eso sí, miremos el contexto en las últimas semanas debido a esos recortes en la producción, pero también están viéndose limitados por la recuperación del impacto que puedan tener en el consumo, en la economía, esa subida de tipos de interés en la actividad económica de Estados Unidos o de Europa. Así hemos visto como en las últimas jornadas, y llevan 4 semanas consecutivas de ganancia a los precios del petróleo, el Brent ha llegado a promediar los $75 por barril en mayo, y en las últimas horas incluso ha llegado a superar los $83 el barril. Gracias, Eva. Ahora unos minutos de publicidad. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia
para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Víctor Galán, Planeta Bolsa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer como siempre. Bueno, jornada en la que tenemos a los mercados financieros en esa previa al Banco Central Europeo, en esa previa sobre todo a la Reserva Federal, que arranca hoy con la reunión del Comité de Mercado Abierto, y mientras tanto IBEX, el único que diverge. Las caídas son tímidas, eso sí, del 0,37, pero no sé si se nota más para la bolsa española el verano o la incertidumbre por las elecciones. Bueno, quizás sea una mezcla de todo, pudiendo ver en pantalla ahora mismo al IBEX 35 en el rango semanal. Sí que podemos ver que los 9.600 puntos se le están atragantando en las últimas semanas. Sí que es cierto que se está formando una especie de rango de consolidación en Europa en general, un descanso de los precios también precedido por obviamente todo el verano, ¿no? Y por la no operatividad de muchos de las personas y los traders que están delante de las pantallas. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos unos soportes muy claros, muy cercanos. Estamos hablando de en torno a los 9.162 puntos. Estamos hablando en resistencias de 9.600 que están casi rozando, y cualquier detonante en cuestión de Powell de la Reserva Federal, la Fed o bien del Banco Central Europeo, pues puede dinamitar bien para arriba, bien para abajo los precios de los principales índices, así como pasan en otros, precisamente como es el CAC y el DAX alemán, ¿no? El DAX precisamente 16.357 puntos, muy cerquita de romper precisamente también su resistencia con un soporte cercano en 15.400. Todo por decidir y a la espera también de ver qué sigue ocurriendo con Estados Unidos, que por el contrario sigue marcando máximos y ahora parece que funciona un poquito mejor que Estados Unidos, que Europa. ¿Apostáis por unos 10.000 para cerrar el año en el IBEX o vamos a ver cómo se le resisten? No, yo creo que después de este rango de consolidación largo, ¿no?, en el que precisamente llevamos envueltos desde el marzo, precisamente, de este año, no creo que sea algo tan imposible. Probablemente los 10.000 se den y si la tendencia alcista sigue en los mercados europeos, también veremos al DAX alcanzar los 17.000-18.000, veremos cerca de los 8.000 o 9.000 puntos también al CAC, al francés. Por lo tanto, yo creo que sí que podemos ver alzas tanto en Estados Unidos, en Wall Street. Quizás la segunda parte del año le beneficie más a índices como el Russell, ¿no? Pero yo creo que en general, tanto en Europa como en Estados Unidos, podemos ver una mejora significativa de los índices. Pese a que la subida de los tipos de interés que nos marca Powell, podemos estar viendo cómo el sistema está inyectando liquidez, y la liquidez, pese a que los tipos se mantengan altos, parece la que manda. Bueno, estamos en un contexto en el que no sé si la bolsa sigue siendo demasiado positiva para la macro que tenemos. Hemos tenido IFO de confianza empresarial en Alemania hoy y cae a 87,3, que más allá de que si es buena o mala la cifra, es peor de lo previsto en cualquier caso por el mercado. Ocurre habitualmente que los mercados normalmente descuentan mejores aspectos o momentos en cuando las cosas precisamente andan peor.
Sin embargo, cuando precisamente el entorno macro se recrudece, es síntoma de que al ser un indicador no adelantado, sino todo lo contrario, bastante más atrasado, los datos vienen a posteriori, ¿no? Lo primero que ocurre es recrudecerse el crédito, la gente pierde el empleo, aumenta la tasa de empleo, esa tasa de empleo se transforma en muchas veces bancarrotas, dificultades de pago, moras, todo viene un poco precedido ya como una cadena de producción. Sin embargo, la bolsa, para entonces, lo que decimos desde Planeta Bolsa es que normalmente ha descontado los peores efectos con mucha antelación, como ha podido ser precisamente este año, 2023, pese a ser un año negro en el aspecto macro y con los sondeos que estamos viendo. 2022, sin embargo, no fue tan crudo y sí que tuvimos una caída fuerte de la bolsa. Este precisamente es todo lo contrario, con una subida y una recuperación bastante suavizada, poniendo un poco en consideración que no siempre el aspecto bursátil va de la mano del contexto macro. Apuesta por septiembre para el BCE y para la Fed, ¿qué? ¿Con qué estimaciones estáis trabajando vosotros para el mercado? Bueno, nosotros seguimos apostando por las subidas, ¿no? Precisamente en el BCE y tanto en BCE como en Estados Unidos. ¿Hasta dónde podrán llegar esas subidas? Pues no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que de momento se van a mantener bastante altas. Si miramos el CME, el Chicago Mercantile Exchange, precisamente por lo que están abogando un poco los inversores o las manos fuertes, precisamente sería por mantener en torno al 5,25, 5,5, mantener más o menos ese entorno, ¿no? Que sin llegar a seguir subiendo muchísimo más, tampoco baja tantísimo. Y es más, no solamente nos quedemos con septiembre, quedémonos también con la foto de lo que dicen los mercados de cara a diciembre. Para cara a diciembre, la foto sigue siendo la misma, entornos de 5,25, algunos abogan por ese 5, algunos ya empiezan a pensar también en un posible 6%, en un entorno en el que la inflación, como decíamos, no se va a mantener pese a la bajada, ¿no? La inflación subyacente se sigue manteniendo fuerte y eso hace que Jerome Powell y el Banco Central Europeo no quieran mantener una política muy laxa en este sentido y quieren seguir apretando y quieren seguir subiendo los tipos y además durante los próximos años o al menos los próximos 2 años parece que se van a seguir manteniendo altos en general, tanto para Europa como para la economía norteamericana. ¿Tiene algún sentido, alguna interpretación el nombramiento que se acaba de confirmar por parte del Partido Comunista de Pan Gongsheng como ya gobernador del Banco Popular de China, o simplemente es un nombre más en toda esta mina burocrática china? Lo digo porque al fin y al cabo el yuan no es una divisa que tenga un efecto en el mercado palpable por estar intervenida en la práctica. Eso es. Precisamente yo creo que quizás el gobernador, esto es muy interesante que comentamos porque realmente el gobernador no tiene esa función como tal, porque el yuan, como tú dices, está bastante intervenido y en la práctica la mayoría de contratos, pese a que China sea una superpotencia, se hacen en dólares. Es un poco lo que quieren venir a cambiar precisamente todos estos países BRICS. Es un poco lo que quieren dar el salto, ¿no? Precisamente ya que somos una potencia en Oriente, lo que queremos además es establecer un sistema, ¿no?, de pagos para precisamente sustituir el dólar como moneda funcional. Lo estamos viendo en algunos contratos de derivados precisamente con el petróleo, lo estamos viendo en un montón de mercancías que ya empiezan a utilizar el yuan. Este nuevo nombramiento, desde luego, es un giro a toda la política que traía China atrás. Sí que es cierto que su bolsa no viene haciéndolo bien y es una de las más rezagadas del mundo actualmente en un momento alcista, ¿no?, del MSCI precisamente, y la tenemos ahí intentando romper a 50 China en los 12.923 puntos. A partir de aquí podríamos establecer una mejora y ojo, como decimos, porque pese a no tener esa fuerza el gobernador precisamente en la moneda, China, recordemos, sigue siendo y sigue manteniendo casi el 35% de liquidez a nivel mundial y es obviamente el mayor demandante de productos, ¿no?, y de commodities. Bueno, pendientes en todo caso de lo que nos llega desde Pekín. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, como siempre, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Buena tarde. Muchas gracias, Javier, y un saludo a todos los espectadores.
Bueno, y mientras tanto, la renta variable europea mantiene esa divergencia. El IBEX a esta hora de la tarde es la única que, a pesar de esa poca negociación que ya se va notando por el verano en la renta variable, mantiene las caídas. La Plaza de Madrid pierde a esta hora de la tarde sobre el 0,40%. Se acerca, eso sí, como están viendo en pantalla, a los 9.505 puntos. Futuros para Wall Street hoy vienen en positivo. Veremos lo que hacen en apertura oficial de negociación. De momento, el S&P 500 se mantiene en los 4.556, el Dow Jones, el industrial, asegura los 35.400. Lo contaremos aquí en Conexión Milar a partir de las 3 en punto de la tarde, en apenas 5 minutos. Todo el equipo al frente, Marta Vilar, aquí en Negocios Televisión.